Van a escuchar todo esto. Muy bien, pues vamos a... Ay, permítanme. Vamos a leer esto. Ah, no he prendido mi cámara, ¿verdad? Ok, ¿sí me escuchan bien? Porque noté que en una de las Sí, grabaciones mi voz estaba muy bajita, pero ¿ya está bien? Sí, pastor, sí, Ok, está bien. gracias. Muy bien. Edificaciones de otras obras para el templo. Ok, número uno. La construcción del Palacio de Salomón. Salomón edifica su casa y otras estructuras administrativas con gran detalle, mostrando la magnitud y organización de su reino. 2. La participación de Hiram, o Uram como decía en la lectura, como artesano. Se introduce a Hiram un hombre hábil en trabajos de bronce, cuya sabiduría técnica contribuye significativamente a la obra del templo. 3. Las columnas del templo, Jaquín y Boaz. Se levantan dos grandes columnas con significado simbólico, representando firmeza y establecimiento en la obra de Dios. 4. El mar de bronce y utensilios del templo. Se construye una gran fuente de bronce para los rituales de purificación, destacando la importancia de la limpieza ceremonial. 5. Detalles y utensilios elaborados con excelencia. Se fabrican diversos utensilios con precisión y abundancia, reflejando excelencia, orden y dedicación en el servicio a Dios. Y número 6. Finalización y consagración de los objetos sagrados. Salomón completa los utensilios del templo y los consagra, cerrando esta etapa con reverencia y preparación para el culto. Ok, muy interesante, ¿verdad? Aquí ya está resumido. En el número uno, ¿qué pueden ver de la construcción del Palacio de Salomón? Recuerdan que en semanas pasadas estuvimos viendo la construcción del templo, pero ahora estamos viendo aquí la construcción del Palacio de Salomón, porque él hizo otras obras. Habla del lugar donde él dirigía, donde pues veía todos los asuntos, un salón enorme, ¿verdad? También, y su propia casa, ¿verdad? Ok, en este primer punto, ¿qué pueden ver? ¿Qué les llamó la atención? Sí, adelante, mi hermano Marciano. sí, buenas noches a todos mis amados hermanos. Lo que observo aquí es la cantidad de tiempo que le demandó realizar la construcción de su casa particular en el orden de que en el caso del templo del Señor le llevó 7 años, en su caso de su casa fueron 13 años, y la canalización del tiempo que le llevó para también aderezar de gran detalle, mostrando una magnificencia de lo que sería su habitar, habla de una forma contrastante en el orden de cómo es que la casa del templo del Señor se pudo elaborar en un tiempo perfecto de 7 años, y evidentemente después viene la edificación ya propia de él. Es algo que me llama la atención, la cantidad de tiempo en cuanto a las construcciones. Lo que me hace pensar que en su momento Salomón, como ese hombre sabio y que tenía el deseo de agradar al Dios Altísimo, se enfocaba por lo que hacía la construcción del templo del Señor de una manera muy permanente, muy constante, con la antesala de los elementos o de los insumos que su papá generó con antelación, y lo cual permitió que se elaborara la casa de Jehová en 7 años. No así su casa, que también estaba llena de detalles y de magnificencia, producto de que había, yo observo aquí todavía hasta esta construcción del Palacio de Salomón y de otros palacios, otros edificios, esa conexión de temor reverente al Dios Altísimo.
indistintamente de que vamos a ir observando cómo fue menguando esta relación con el Dios Altísimo a raíz de la práctica del pecado en cuanto a la poligamia, ¿no? Pero bueno, es algo que quería compartir y me llamó la atención, nada más por el Muy momento. bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué les llama la atención de este primer punto, la construcción del Palacio de Salomón? Y no solamente de su palacio, dice de otras estructuras administrativas. Adelante, hermana Susana. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Hola, hola. hermanos. Bueno, a mí me llama la atención cómo era su organización, ¿no? Y el deseo de todos de que pues se hiciera esas construcciones, ¿no? Porque pues él solo no iba a poder. Entonces me imagino que todas las personas que estaban involucradas en, en su reino en ese momento, pues aportaban con gusto y porque fue en muy poco tiempo para la magnitud de terreno que es y, y el material, ¿no? El llevar los insumos, todo para la preparación. Yo creo que fue muy pronto la realización del Palacio de Salomón. Bueno, yo siento que fue muy poco tiempo realmente lo que tardó en realizarse y para encontrar todos los materiales, ¿no? La disposición de la gente y todo, yo creo que eh, se puede ver la mano de Dios de cómo le estaba proveyendo todo para que pudiera lograrse, ¿no? La construcción de este palacio. Mm, muy Sería bien, muy todo. bien. Pues tenía que apurarse porque no tenía dónde meter 1000 mujeres. No es cierto. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Sí, adelante, hermano Juan Pablo. Ya. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanitos, Dios les bendiga. Bueno, aquí algo que llama la atención es de que la obra que realizó Salomón, pues es Ujú. una obra enorme, fue algo impresionante también, no tan suntuoso como el templo que construyó, pero sí, o sea, tiene ciertos detalles que lo hacen ver como, pues, hasta cierto punto soberbio la construcción, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del bronce, el bronce era un metal que en ese momento pues era básico para las culturas, para el desarrollo de las economías de los lugares y demás, y, y bueno, de los reinos, ¿no? Pero también el significado que tiene. Nosotros vemos que el bronce significa juicio, entonces aquí es algo que es muy importante. El juicio de Salomón iba a estar presente en su palacio. Ahí es donde él revistió pues todos estos lugares columnas y demás, que puso bronce en ellos, igual la fuente de purificación. Pero es básicamente por el juicio que iba a emitir Salomón y que pues en cierta forma pues quería, quizás todavía en ese momento, no sé, ahí sí ignoro, si todavía haya caminado al lado del Señor como al principio, ¿verdad? Creo que, creo que ya empezaba a lo mejor a dar ciertos visos de que ya se iba separando cada vez más de la palabra del Señor, ¿verdad? Ujú. Sería todo. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo del punto número uno? Si no, avanzamos al 2. Dice, la participación de Hiram como artesano, él es una pieza clave, ¿verdad? Se introduce a Hiram. ¿De dónde era Hiram? De Tiro, ¿verdad? Nos dice. Un hombre hábil en trabajos de bronce, cuya, permítanme, ay, ay, ya lo moví. Un hombre hábil en trabajos de bronce, ¿verdad? Sabía trabajar muy bien el bronce, pero habla de su padre, ¿verdad? También sabía hacer este tipo de trabajo, cuya sabiduría técnica contribuye significativamente a la obra, no solamente de la casa de Salomón, sino a la obra del templo. Número 3, las columnas del templo, Joaquín, Jaquín y Boaz.
Se levantan dos grandes columnas, ¿verdad? Y esto es bien importante e interesante, con significado simbólico, representando firmeza y establecimiento en la obra de Dios. Ok, ¿qué pueden decir acerca de Hiram y acerca de todos sus trabajos que estaba haciendo en bronce? Y las que resaltan son estas dos columnas con un significado simbólico. Adelante, hermano Marciano. Sí, vemos aquí cómo la multifacética actividad que requería la edificación de este templo y de los edificios contiguos demandaba el conocimiento especializado, en este caso de Hiram, que era precisamente hijo de una israelita e hijo de un gentil, mismo gentil que se especializó de una manera sabia en cuanto a esta técnica del manejo del bronce, mismo que vemos aquí de manera significativa cómo Hiram, al ver a qué se dedicaba su padre e instruido por el ejemplo como tal, pues lo desarrolló aún más especializadamente y fue idóneo para engranar en la gran obra que estaba realizando Salomón. Salomón, en medio de su sabiduría, tenía la claridad de ver hacia dónde iba lo que estaba haciendo, que era construir primeramente su templo habitacional, que de manera jocosa nuestro pastor comparte, ¿verdad? Que pues tendría que tener la capacidad como para albergar tantas mujeres. No hay tanta lejanía en esa realidad. Tenía que tener un espacio amplio para el efecto de poder dar cobertura a todas y cada una de estas mujeres. Y evidentemente eso demandaba una especial sabiduría en cuanto al ejercitarse en los medios u utensilios, que veremos incluso que fueron también, hubo utensilios especializados de este material en el mismo templo del Señor, pero que tenían que venir de parte de alguien que conoce. De esta manera vemos que este personaje Hiram tenía que estar sujeto a las directrices que se establecían por parte de Salomón en cuanto a la hechura de los materiales, es decir, y estos materiales tenían que estar en función de la voluntad del Dios Altísimo y también de los planes ya proyectados para el trabajo de los mismos. Veo que es importante contar con personas especializadas en diversas áreas, a veces en la misma obra del Señor, aunque no sean creyentes o convertidos, pero que sí ensalcen y que sí sean un engranaje importante en lo que el Señor manda que se haga, ¿verdad? Nada más Ajá. eso. Dijo algo muy interesante, hermano, acerca de los padres de Hiram. Su madre era, ¿de dónde? Era judía Así y es, su padre era, de tiro, ajá, gentil. sí. ¿Ok? ¿Qué puede observar ahí, hermano? Hay algo bien Sí, interesante ahí. evidentemente debió haber, había un liderazgo por parte del gentil respecto a la mamá. Pero evidentemente la mamá, que es quien cría a los pequeños y a todos y cada uno de nosotros, la primera educación viene por parte de la familia, pero más directamente de la mamá. Entonces Bien, la mamá puso un temor reverente en Hiram respecto a lo que es el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, bien. y que se prestó precisamente para un servicio en el amor a ese Dios de su madre, ¿verdad? Que cierto estoy de que el papá no se opuso, porque evidentemente se conformó de tal manera la formación de Irán que era congruente con el participar de la obra de lo que Dios estaba demandando y evidentemente de la sabiduría técnica que el papá le transfirió. Considero yo que predominaba la presencia de Dios en medio de este hogar en el que a través de la conducta de la mamá, aquel padre de Irán, ¿verdad? Se vino a santificar, es decir, a separar a la creencia del pueblo judío. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahí está. Interesante, ¿verdad? Las columnas eran, bueno, iba a hablar un poquito de la construcción del Palacio de Salomón. ¿Pudieron escuchar o pusieron atención el tamaño de las piedras usadas ahí en la construcción de Salomón, del rey Salomón?
¿Piedras de qué tamaño decía? Ya va a ser examen de a ver si ponemos atención cuando estamos escuchando. Piedras de 3,5 hasta 4,5 metros. Estamos hablando de piedras muy grandes. Entonces, no era tarea fácil. Inclusive estas columnas, ¿pudieron darse cuenta cuánto medían? ¿Cuánto decía? 5 metros De, Con, de ajá, en- ay, no, correcto. pero 18, por 18, creo que 18 metros de altura. 18. Ajá. Ok, sí estamos poniendo atención. Lo que se lee muy fácil, si nos quedamos a pensar un poquito lo difícil de hacer algo tan grande, tan solamente cuánto material necesitó Hiram para poder hacer eso. Mucho, ¿verdad? Dice que en este capítulo nos dice que el bronce utilizado fue incalculable. Sí lo notaron eso? Era tal la cantidad usada de bronce que ya ni siquiera lo pudieron pesar. Entonces estamos hablando, como bien alguno de ustedes lo dijo, de una obra titánica, ¿verdad? Algo majestuoso, algo muy grande, incluyendo estas dos columnas del templo. Y si avanzamos al punto 4 está también el mar de bronce. El mar de bronce se construye una gran fuente de bronce para los rituales de purificación, destacando la importancia de la limpieza ceremonial. Ay, ok, se escucha muy bien, ¿verdad? Pero imagínense construirlo. A ver, díganme las medidas de cuánto era ese mar de bronce y cuánto era el grosor de ese mar de bronce. Adelante, hermano Juan Pablo. Bueno, las medidas no recuerdo en este momento. Ahí está la Me, Biblia, váyanlo buscando. me distrajeron en este momento, sí. Pero algo que quería apuntar Sí, es el hecho de adelante. que, bueno, el bronce es Ajá, una aleación de cobre con estaño. Entonces, imagínense, para fundir tanto el cobre como el estaño, que se requiere calor. Entonces, imagínense nada más la cantidad de trabajo que representaría esto al estar fundiendo y preparando el bronce para poderlo utilizar. así es. Y la medida es de 6 metros, Ahí 5 está. metros perdón, Ajá. 5 metros por 2.5 metros de alto y 15 y de 15 medio. de circunferencia. A ver, tantito, imaginemos esa medida. Oh, 6 metros de largo por 2,50 de alto, dice, ¿verdad? ¿Y cuánta agua cabía? Por eso le decían el mar, porque era una cantidad impresionante de agua. ¿Cuánto era el grosor de ese mar? A ver, ¿quién dice yo? ¿Hermana Susana? ¿Tiene levantada su mano? Es 500.000 litros de agua. ya, Juan Pablo fue a hacer la cuenta. A ver, dile. 12.500.000 litros de agua. ¿Cómo ven? ¿Era fácil? ¿Fue fácil? No, Ni siquiera en nuestra mente cabe, hermanos. ¿O sí? ¿Y cuánto era el grosor? 8 centímetros. A ver, yo les pregunto entonces, en base a esas medidas, 8 centímetros de grueso, 2 metros con 50 centímetros de alto por 6 metros, ¿cuánto bronce se necesitó? Y no solamente eso, completamente pulido. Se veía como un espejo y le cabía, muchísima agua. ¿Qué piensan? Estoy haciendo profundizar un poquito en esto. ¿Qué piensan?
Hermano Marciano, adelante. Sí, vemos aquí el esmero de la obra que Salomón estaba instruyendo, en este caso en Irán y todo el conjunto de colaboradores, de trabajadores en este proceso. A mí lo que me es de llamar mucho la atención es el de ver lo que en su momento, cuando en el amor del Señor nosotros hacemos lo que sea necesario para ser gratos delante de Él, podemos estar en un asiduo trabajo, en un denuedo, en un enamoramiento en la obra del Señor, pero hay que tener esa observación y ojo con esto. Cosa diversa es estar esmerados, esforzados en la obra del Señor. Cosa diversa, vamos a hacer una analogía, es ir al templo de Uniforme Aragón y pulir el piso, el pulir las ventanas, el lavarlas con esmero, por el tiempo en el que hayamos organizado hacerlo, una limpieza general como recién ocurrió, limpiar a fondo, que todo brillase, que todo hasta se adelgazase, como algunos de los hermanitos compartían, que se veía hasta grueso, delgado de la cantidad de polvo que se había retirado. Me da la impresión de manera análoga que aquí era el mismo esmero, el mismo esfuerzo por amor al Señor. Pero ojo con esto, cosa diversa es trabajar en la obra del Señor a trabajar por el Señor de la obra. De tal manera que de la misma manera, valga la redundancia, nosotros nos esforzamos por el sacrificio que demanda el esfuerzo, el tiempo por pulir los pisos, por lavar las ventanas, por lavar el baño, por lavar toda la casa de oración, no puede ser menos el trato relacional cercano con el Señor. Porque el Señor más que de una ocasión nos ha enseñado que Él no valora los sacrificios, los holocaustos, Él lo que valora es la obediencia por encima de esto. De tal manera que si bien este esmero, este esfuerzo, esta dedicación tan detallada y tan magnífica y tan suntuosa que en su momento estaba, a la que estaba ligada Salomón y que transfería al propio Hiram y a toda la cantidad de gente que trabajaba en esto, hubiese prevalecido, se hubiese dado la ecuación de que de la misma manera que se empieza, se acaba. Y entonces entender que la carrera cristiana, el caminar cristiano, es tal como lo describe Pablo, ¿no? He peleado, he transcurrido, parafraseando la palabra, he dado la buena batalla, he luchado hasta el final, es decir, no solo es una carrera inicial de desfogue, suma algarabía, de suma emoción, es una convicción. Y entonces si se empieza bien, es acabar bien, porque pues tal como lo hemos visto, se empieza bien pero se acaba mal. Y no fue la excepción en el caso de Salomón, que con tanto edificio tan suntuoso, tan selecto, tan hermosas piedras preciosas con las cuales hasta los mismos cimientos se establecieron tanto para la casa del Señor como para sus propias construcciones ya personales, de las de su esposa, en este caso la esposa por parte de, que era la hija del faraón de Egipto, así como los demás edificios, fue todo un esmero, un esfuerzo, y al final, por estar en la obra del Señor sacrificando de tal manera, no se atendió a la carrera final, al término final, no hubo obediencia. Y aquí la exhortación es entender que debe ir un punto de equilibrio, Así es. ¿verdad? Tanto en la obra del Señor como en el Señor de la obra, para que en ese equilibrio se ejercite el verdadero amor, la verdadera convicción, porque el Señor, ¿qué podría impresionar al Señor de nuestra parte? ¿Qué podría al Señor impresionarle de que yo te tengo aquí una piedra preciosa porque me fui al fondo del mar a buscar una perla y estuve 30 metros en profundidad soportando el no respirar por 20 minutos y te tengo aquí esto, Señor? Sí, pero ¿quién te mandó? ¿No? ¿A qué yo voy con esto? Nuestras intenciones deben de ser de la misma manera que ahorita estamos perseverando en el camino al Señor con este amor, sea el culmen de nuestra vida, la parte final, ¿no? Así Es es. algo que quería compartir, nada Muy bien, más. muy bien. Y va a ser muy triste cuando lleguemos
conforme vayamos avanzando en los libros, porque sigue Segundo de Reyes y nos seguimos, va a ser muy triste llegar cuando veamos que el rey Nabucodonosor es el encargado de saquear y destruir toda esta construcción tan majestuosa. Va a ser bien triste, y bien lo está diciendo mi hermano. ¿Por qué? ¿Y por qué sucedió eso? Simple, porque se apartaron de la ley de Dios. Dios mismo los entregó. Triste, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir desarrollando esto. Número 4. El mar de bronce y utensilios del templo. Se construye una gran fuente de bronce para los rituales de purificación, destacando la importancia de limpieza ceremonial. 5. Detalles y utensilios elaborados con excelencia. Ahí estoy resaltando la palabra excelencia. Se fabrican diversos utensilios con precisión, pero también con abundancia, reflejando excelencia, orden y dedicación en el servicio a Dios. Y en el punto 6 hay una finalización y consagración de los objetos sagrados. Salomón completa los utensilios del templo y los consagra, cerrando esta etapa con reverencia y preparación para el culto. Ok, ¿qué pueden decir de esto? Acerca de la excelencia, el orden y la dedicación en el servicio a Dios. ¿Quién dice yo? Adelante, hermano Marciano. Vaya que los estudios de la palabra del Señor son sumamente hermosos, edificantes, y vemos aquí una necesidad imperativa de nosotros ser excelentes, ordenados y dedicados. Es decir, nosotros tenemos que trasladar ese amor que sentimos por nuestro Dios en cada pensamiento, acto de nuestra vida, que va a demandar ser excelentes, pero en el orden de la intencionalidad. Hemos compartido en más de una ocasión que nosotros no somos consumidores de las bendiciones del Señor, somos servidores por las bendiciones del Señor. Y no podemos asumir una postura pasiva en la cual se nos atienda y se nos esté engordando espiritualmente, porque hemos de quemar esas calorías espirituales en excelencia, en dedicación, evidentemente en razón de un orden que ya está establecido desde la misma palabra de Dios. Pero cuán importante es entender como referente, por lo que hace a los utensilios elaborados, con esa pulcritud, con esa limpieza, el entender que, por ejemplo, nuestro cuerpo, Pablo nos confronta, ¿no? En Corintios 7, ¿acaso no sabéis que vosotros sois en vosotros mora el Espíritu de Dios y que sois su templo? Es decir, nosotros debemos de tener una excelencia por lo que el Señor nos da en mayordomía para su administración y ocupación. Debemos de entender que nosotros no nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu de Dios y que somos el templo de Dios. Por ende, no nos pertenecemos. Y entonces tenemos que buscar la excelencia de cómo conducir nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente, ¿verdad? Que vienen claramente establecidas en la palabra de la manera excelente que tiene que ser, de la manera ordenada y de la manera dedicada. No por nada Job, ¿verdad? Hacía un pacto con sus ojos de no voltear a ver o de no ver a las doncellas. ¿Por qué? Pues porque él estaba entendiendo que ese cuerpo, que esos ojos que se le habían dado, eran por parte del Señor y que él tenía que tener una administración de los mismos de tal manera que fuera una situación de orden y dedicación al amor al Señor y a su prójimo. Entonces es algo hermoso entender que debemos como cristianos ser excelentes, ordenados y dedicados, y lo podemos hacer desde este mismo estudio bíblico, desde el tiempo de oración, desde el tiempo de la lectura de la palabra, pero demanda esfuerzo y no nos gusta esforzarnos, es algo que tenemos que reconocer y pedirle al Señor de la mies que mande obreros, pero evidentemente yendo
uno por delante diciendo, heme aquí, Señor. Así Nada es, muy más. bien, hermano, gracias. Hermano Juan Pablo y después hermana Carla. Sí, gracias. Bueno, pues aquí algo que nosotros podemos ver es el hecho de que el Señor mandó llamar a Salomón para edificar. Y lo llamó a edificar, pero en grande. O sea, no a medias ni nada de eso, a edificar en grande y con calidad. Y aquí algo que estamos viendo es de que estos cimientos pues fueron puestos sobre la voluntad de Dios. Porque aquí lo que hizo Salomón fue utilizar los recursos que no eran de él, porque si somos honestos en eso, no, ningún recurso nos pertenece a nosotros. Nosotros simplemente somos servidores. Entonces simplemente utilizó los recursos que el Señor había dispuesto para la construcción tanto del templo como de su casa. Así Entonces es. creo que es algo que hay que resaltar mucho y que lo llamó a hacerlo con una calidad impecable, máxima calidad, máximo control de calidad. Y es algo que ahí dentro de su sabiduría de Salomón, pues pudo conocer y pudo poner en práctica, ¿verdad? Supo hacerlo. Cómo lo podía edificar de esta manera, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Dijo algo muy interesante con la palabra control de calidad. ¿Qué pasa si en una empresa un producto no cumple con estas características? Rechazado ¿Lo es el venden? ¿Lo rechazo. sacan a venta? En No, México ¿verdad? sí. Bueno, ustedes Pues sí. Híjoles que... No, no, no sale. Sale, puede parar toda una producción pues de todo lo que estén haciendo y simplemente no sale porque el control de calidad vio que estaba defectuoso. Estamos hablando de, y bien lo decía mi hermano Marciano, debemos de ser cristianos de excelencia. No vamos a cargar piedras pesadas, no vamos a hacer un mar de bronce tan grandote, pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestro ministerio? ¿Qué hay de nuestro servicio a Dios? ¿Somos excelentes o no? Meditemos en esto, es muy interesante esto. Hermana Carla, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Pues a mí me sorprende igual la obediencia, la devoción que tenía Salomón al hacer tanto su casa como la casa de Dios. Yo creo que siempre, bueno, también lo que me gustó mucho es que siempre trataba de recordar a Jesús, ¿no? En cada una de las cosas que hacía. A veces, bueno, ah, yo en mi casa casi no tenía como tal salmos, ¿no? O sea, sí tenía la Biblia y todo, pero no tenía salmos. Entonces, de un tiempo para acá estuve poniendo y se siente luego muy bonito porque sí das como ese testimonio, ¿no? Porque la gente te pregunta, ay, mira, este está muy bonito, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Y le puedes ir platicando a la gente acerca de Dios. Entonces Ujú. vemos cómo también el tener a Dios en nuestra casa y hasta en nuestros muros puede dar un buen, puede abrirse a que la persona se acerque, ¿no? También esa parte de que, pues sí, tenía una muy buena organización Salomón y lo llevó al máximo, ¿no? Piedras preciosas, dos querubines que, bueno, no sé, que hizo dos querubines, o leones o querubines, Ujú. pero de unas medidas exactas. O sea, vemos que sí debemos de ser cristianos de excelencia, ¿no? De excelencia porque pues Dios así lo pide y no solo ser oidores, ¿no? En nuestro caminar. Así es. Muy bien, gracias. Ok, pues interesante, ¿verdad? Vámonos a las preguntas. Hermano Marciano, la número uno. Hermana Susana, la número 2. Y hermana Carla, la número 3, por favor. Claro que sí. Número 1. Estoy permitiendo que Dios forme en mi carácter
y disciplina, en mi carácter y disciplina mientras cumplo con las tareas que me ha encomendado? Claro que sí, y me esfuerzo de manera continua y permanente, porque debe haber una intencionalidad de entender que yo debo de allanarme a lo que Dios manda, a lo que Dios instruye, a lo que Dios me está orientando a realizar a través de su bendita palabra y la guía de su Espíritu Santo. Amén. Esto, en la medida en que yo me allane a eso, es decir, yo merme, evidentemente yo voy a reflejar más el carácter crístico que se nos demanda precisamente como seguidores de Cristo. Nada más. Así es. Ok, a ver, amplíelo un poquito en cuanto a sus ministerios, hermano. ¿Cómo Sí, se va cumplido esto? sí, efectivamente. Por ejemplo, en tratándose del ministerio de oración de lunes y jueves, evidentemente yo me allané a que Dios demandaba de mí disciplina, constancia, consistencia, profundidad, conocimiento, sabiduría. En tratándose de la enseñanza, proveerme de la mayor información posible, primeramente como fuente de información la misma palabra, por extensión información aledaña o derivada de un tema a tratar, ¿verdad? El observar los manuales edificantes que se nos proporcionan a la hora de la misma escuela bíblica y sobre todo llevarlo por obra, ¿verdad? Ahora, en tratándose por lo que se refiere al nivel de anciano, evidentemente la responsabilidad delante del Señor en el orden de autoridad, de lo que demanda una autoridad puesta por el Señor y la responsabilidad que esto implica delante de Él en forma vertical y que se haga extensiva en forma horizontal a la amada iglesia, ¿verdad? Así es. Muy bien explicado, hermano. Gracias. Ok, siguiente, hermana Susana, por favor, número 2. Sí, claro que sí. Estoy usando los dones y habilidades que Dios me ha dado para servir en su obra con compromiso y responsabilidad. Eh, pues yo creo que estoy esmerándome. Yo sé que me falta muchísimo para poder servirle como Él quisiera que le sirviera y que incluso pues que tuviera yo más responsabilidad. Yo sé que estoy esmerándome, pero a veces todavía me gana mi carácter de humano y quiero como posponer ciertas cosas, pero estoy tratando de edificarme, em, buscando la palabra y pues poniendo en práctica todo lo que me dice, ¿no? Para estar bien con el Señor. Ok, ampliado un poquito más en cuanto a su ministerio. Mm, Y en cuanto a mi ministerio, pues también yo creo que uno de los ministerios que me ha costado muchísimo es para ayudar a otros en cuanto al testimonio de todo lo que he pasado y cómo ahora estoy tratando de pues enfocarlo a los demás hermanos o a las demás hermanas o a los demás matrimonios para que pues sea como la manera en que en su momento yo pensé, pues no están viendo que estoy mal, ¿cómo voy a ayudar? Pero ahora digo, yo creo que es cuestión de escuchar al Señor y saber que pues Él tiene un propósito para cada una de las cosas, no verlo todo como mal. Amén. Entonces, también sí me ha ayudado bastante. Gracias. Ahora, y sigo, ahora que tienes el ministerio de la proyección, ¿qué podrías decir Uy, no, pues en cuanto todavía a esto de compromiso y responsabilidad? es un gran privilegio el tener que eh, preparar este material porque pues realmente demanda tiempo, pero o sea, estoy súper Conocimiento, ¿no? eh, emocionada porque sé que puedo servir y puedo llegar a los corazones de los demás hermanos que a lo mejor no conocen las letras de las canciones, de las alabanzas, perdón, no saben cómo que sigue, ¿no? Porque a veces pues son temas que no probablemente no hayamos escuchado todos, pero el saber que está haciendo de gran bendición para la iglesia, pues yo estoy súper agradecida con el Señor porque pues tocó su corazón de usted y pudo ponerme en ese lugar y que
pues la sabiduría que en algún momento me dio a partir de la escuela, pues ahora está siendo empleada en algo para servir al Señor también. Amén. Gloria a Dios. Muy Gracias. bien. Gracias. Hermana Carla, número 3. Ay, siempre le tocan las difíciles. Reconozco que lo que hago para Dios merece dedicación, detalle y excelencia, aunque no siempre sea visible para otros. Sí, reconozco que Dios merece toda la dedicación, detalle y excelencia, todo de mí. En el ministerio de la alabanza, pues puede ser más visible, ya que ahí, bueno, cuando tú cantas, yo lo veo así, cuando tú cantas para Dios es un gran privilegio, es algo que no se puede, no te lo puede dar nada ni nadie, es un gozo enorme llegar al corazón de las personas mediante una canción, mediante la alabanza, que la alabanza les toque y que realmente puedan sentir que hay gente que viene cargada, hay gente que viene atribulada, ¿no? Y una alabanza les hace descansar en el Señor. Para mí es un gran privilegio estar en la alabanza y en el ministerio de niños. Yo siempre, cuando era más chica, yo veía a mis maestras, no, la verdad no me imaginaba yo ser maestra hasta que yo lo viví con mi hermano. De yo tengo que llevarlo y él tiene que aprender de la palabra de Dios porque dice la palabra que suyo es el reino de los cielos. Estamos entrenando a las futuras generaciones que van a predicar y van a hablar del evangelio. Entonces, aunque lo de los niños sea un poco menos visible, no deja de ser tan importante porque ese niño va y de verdad hace el cambio. Hay niños que van y le platican a sus papás y sus papás vienen, ¿no? Van y empiezan a hacer la diferencia de otros niños. Entonces, sí, los dos tienen, creo que Dios realmente te pone en el lugar que debes de estar y yo sí soy muy privilegiada en tenerlos. Yo en Sammy, en Diego, eh, en Dana, puedo ver ese entusiasmo por aprender, Amén. por preguntar, por hasta los libros de la Biblia, ¿no? Que ya ver que se los empiezan a aprender de memoria para mí es un gran gozo y, y ver que esos niños más adelante van a ser adultos y van a, sí, van a hablar de la palabra de Dios. Así es. En el caso de mis hermanos, bueno, no de todos, pues, me refiero a predicación, alabanza o enseñanza, son ministerios visibles. Estamos prácticamente siendo vistos por todos. Pero ¿qué hay de los ministerios que no son visibles? Son igual de importantes, ¿verdad? Y porque no son visibles, no tienen que ser hechos con excelencia. No, No, ¿verdad? todos Todos deben los ser iguales. ministerios son importantes. Debemos entender esto. Hay ministerios visibles y hay ministerios que no son tan visibles. Pero todos conforman la iglesia y todos son importantes y todos debemos de manejar excelencia. ¿Sí? ¿Excelencia para qué? Porque estamos haciéndolo para nuestro buen Dios. Si Dios hemos visto que Él es excelente o Él se equivocó algo en su creación, no, ¿verdad? Perfecto, tan perfecto que el mundo sigue girando todavía. Entonces, también somos llamados a ser, como dice aquí, merece dedicación, detalle y excelencia. No importa si nuestro ministerio es visible o no visible, si funciona el domingo o si funciona entre semana. Todos los ministerios deben de ser excelentes. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar.
Ahí está la tarea, tómenle foto, por favor, y lo envían al grupo. Y voy a pedir, por favor, a mi hermano Marciano que nos despida en oración, por favor. Sí, con todo gusto. Gracias. Altísimo Señor Padre eterno, cuán hermoso es compartir de tu palabra, Señor Dios, cuán edificante, instructivo para nuestras vidas diarias, Señor Dios. Es menester, Padre Santo, entender que todos y cada uno de nosotros debemos de ser dados a la excelencia, al esfuerzo constante, por amor a ti, Señor Dios, y en base a esa convicción, Padre Celestial, permear no solo en el amor a ti, sino en el amor al prójimo, que evidentemente va a ser un reflejo del amor hacia ti, porque bien dice, Señor Dios, si tú dices que amas al que ves y no lo amas, ¿cómo vas a amar al que no ves? De tal manera que nosotros, Padre Santo, en esa excelencia, en ese orden, en esa dedicación y en ese amor a ti, Señor Dios, somos llamados a esforzarnos de una manera permanente, constante, pero entendiendo que es un privilegio, Padre Celestial, estar con el Señor de la obra, con el Señor que creó los cielos, la tierra y a nosotros mismos, porque tenemos que tener la humildad de la mayordomía. Nosotros somos siervos tuyos, Señor Dios. Y de esa misma manera, Padre Santo, estamos bajo el cobijo de tu manto protector, en el hueco de tu mano, que nos ampara en medio de todas y cada una de las adversidades que pudiéramos tener en esa administración y en esa mayordomía, desde nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor Dios, que aún tú nos privilegias permitiendo decir que es nuestro, pero sabemos que es todo tuyo, Señor Dios. Danos esa convicción en el corazón, Padre Celestial, de buscarte en excelencia con ese amor ágape que vino a instaurar en su manera de vivir tu amado Hijo Cristo Jesús, para que nosotros aspiremos en el día a día y a todo momento a ser a la estatura del varón perfecto, Señor Dios, en el esfuerzo constante por amor, por convicción, por decisión, con la intención, Señor Dios, de ser un reflejo claro de lo que tú haces en nuestra vida en el día a día. Y oportunidades, Padre Santo, las dan estos tiempos de estudio, oportunidades los dan los tiempos de oración, oportunidades los dan el escudriñamiento de tu palabra, oportunidades los dan el congregarnos de manera continua y permanente. Haznos sabios, Señor Dios, Amén. haznos sabios y ser bien entendidos de que todo viene de ti, porque tú eres el dador de todas y cada una de las cosas que nos permiten dirigirnos a ti en esfuerzo por amor que se traduce en excelencia, en orden y en dedicación. Gracias te damos, Padre Santo, hoy a esta hora, por todos y cada uno de mis hermanos que nos hemos reunido, que nos hemos conectado, por los que no se han conectado, Padre Santo, hazles entender, Padre Celestial, que todo lo que de ti viene es edificante, porque todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, y hay que entender que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecar. Mueve sus corazones de nuestros queridos y amados hermanos, y que entren en esa comunión contigo, Padre Santo, a través de estos benditos medios de gracia como son los estudios bíblicos. Padre Santo, llegada la hora, te pedimos que tú nos concedas un sueño reparador, tranquilo, lleno de paz, y en tu gracia y misericordia renovada el día de mañana, al abrir los ojos, te digamos, gracias, Padre Santo, por un nuevo día. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Pues muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Meditemos en lo aprendido. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Bye, bye, bye a todos. Gracias. Gracias, bye, bye. Buen día.